Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Eh, Disculparnos por los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero aquí estamos entonces para empezar con este webinar de la Semana Mundial de las Alergias. Debo recordarles que antes de comenzar, que las siguientes conferencias son referenciales para médicos durante la Semana Mundial de las Alergias 2020, que no constituyen ni sustituyen una consulta médica en el caso de que estén viendo este seminario algún paciente. Esta información es actualizada hasta el 29 de junio de 2020 y en vista de que los expertos a nivel mundial están aún aprendiendo sobre el SARS-CoV-2 y sobre el COVID-19, recomendamos entonces mantenerse actualizados. Las opiniones que van a escucharse a continuación son propiedad de los conferencistas y no necesariamente reflejan la posición de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Pues este año la Semana Mundial de las Alergias se retrasó un poquito, pero de igual forma la Asociación Mundial de Alergia no quiso dejar de hacerla y pues en conjunto con las diferentes sociedades nacionales, en este caso la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, abordamos el tema de este año, que es el cuidado de las alergias no se detiene por el COVID-19. Básicamente para concientizar sobre estas enfermedades alérgicas que deben ser tratadas o seguir siendo tratadas aún a pesar de las condiciones sanitarias que estamos atravesando en este momento. Debo agradecer infinitamente el patrocinio de la gente de Laboratorios Oftalmi, quienes han estado con nosotros en este seminario y que nos están ayudando desde el punto de vista logístico. Sin más preámbulo, entonces déjenme presentarles a nuestro primer conferencista, quien es el doctor Óscar Aldrey Palacios, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en pediatría y puericultura de la UCB también, magíster cienciarum en inmunología clínica del Instituto de Inmunología de la UCB, con un fellowship en la American Academy of Allergy and Immunology y ex presidente del SBAI, presidente de Área Venezuela y es también miembro de la Academia Europea de Alergia, Asma y Inmunología. Su ejercicio privado es en el Instituto Médico La Floresta y en la Clínica Leopoldo Aguerrevere de la ciudad de Caracas. Sin más preámbulo, entonces, los dejo con el doctor Óscar Aldrey para ver su conferencia de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a la directiva de la Sociedad Venezolana de Asma y Inmunología, en especial al doctor José Luis Torres, por esta oportunidad en invitarme para hablar sobre un tema de gran actualidad como son las áreas respiratorias en el contexto del COVID-19. No sin antes felicitar a esta junta directiva que han hecho, a pesar de todo esto, mundo tan asiago que estamos viviendo, realmente no han mermado en su capacidad de estar actualizados y de verdad, merece mi sincera felicitación. Bueno, en principio hay que entender qué es el coronavirus. El coronavirus, como todos conocen, es una familia de virus que causan unas enfermedades que van de un resfriado común hasta enfermedades respiratorias mucho más severas, mucho más graves. Estos coronavirus circulan entre humanos y animales a la vez. Infectan a los animales que pueden evolucionar incluso transmitiéndose a personas y convertirse en una cepa nueva de coronavirus, capaz de producir enfermedades muy severas. Uno de los primeros antecedentes fue en el año 2012, cuando hubo el primer estallido epidemiológico en el mundo, con la aparición de un síndrome respiratorio agudo aparecido con personas que tenían factores de neumonía muy severa. El segundo fue otro similar, síndrome respiratorio, pero que fue perteneciente al Oriente Medio. En este sentido, estos antecedentes, ¿verdad?, tienden hacia el año pasado, donde aparece brotes de neumonía desconocida, en unos casos, más de una veintena de casos, donde tenían un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida. Este posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos en Wuhan
además donde venden, como todos conocen, animales vivos, indujo entonces un proceso de pacientes que tenían procesos respiratorios muy severos, incluso con muerte prácticamente instantánea. En China aíslan entonces una nueva cepa de coronavirus, esa secuencia genética, y se descubre que este nuevo coronavirus tiene un 70% de similitud con el primer coronavirus que apareció en 2012 respiratorio, que se llamó SARS-CoV. Por eso es que este se llama SARS-CoV-2, causante de esta enfermedad que se denomina COVID-19. En este sentido, entonces, sabemos que la etiología de estos coronavirus es la siguiente. El reservorio natural son mamíferos y el murciélago es por excelencia el que tiene el reservorio de este virus. Sin embargo, hay mamíferos o otras especies que funcionan como especies que preservan este virus en su interior. Entre ellos, sabemos que el SARS-CoV-1, la civeta, fue el reservorio fundamental. En el virus del Mediterráneo, del Medio Oriente, fue el camello, como el, digamos, el reservorio animal de este virus. Y este SARS-CoV-2 o COVID-19, el pangolín, es justamente el reservorio por excelencia de este virus. El virus tiene una estructura muy característica. Tiene unas espigas de glucoproteína que le dan su nombre porque parecen justamente una corona. Estas espigas son responsables justamente de la unión a la célula infectante, como vamos a ver en breve. El objetivo de este virus justamente, desde esta porción, es la que genera los anticuerpos justamente de protección para el huésped, en forma como vamos a ver un poco más adelante. Además de eso contiene una capa, digamos, de RNA, cadena positiva, por eso es un RNA virus, además cubierta de una glicoproteína de transmembrana muy abundante que da justamente la formación circular, la envoltura de este virus. ¿Cómo se transmite? Mediante una persona infectada a otra a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. El hecho de tocar o estrechar la mano u objeto o superficie contaminada también se ha demostrado que puede entender, pero hoy por hoy se sabe que estos últimos mecanismos no son los más importantes. Los más relevantes son y siguen siendo hoy por hoy la persona infectada que al toser o al expeler las partículas de saliva contaminadas con el virus es el parámetro de mayor capacidad infectante. Por eso es que justamente el aislamiento social, el uso de protección, ya sea con máscaras o con pantallas, ¿verdad? Y el lavado de manos sigue siendo lo mejor para la protección de contaminarse con este virus que es altamente peligroso. El sitio de ataque es fundamentalmente el área respiratoria. Por ello es que, y ni siquiera es la parte inicial, sino la parte alveolar. Recuerden ustedes que el alvéolo es la parte final del pulmón donde se intercambian los gases de CO2 por oxígeno. Hay que entender que tienen dos tipos de células a nivel de este alvéolo, llamado neumocitos. El neumocito tipo 1, que es justamente el encargado de esa transformación del CO2 en oxígeno, y el neumocito tipo 2, que es el encargado, que lo llamaba sustancia surfactante, que justamente
el que está en el espacio real, intraalveolar, y es justamente esta célula la que el coronavirus va a atacar. Entender que la parte inmunológica de cualquier factor infectante o que era alergeno de cualquier estirpe, ya sea bacteriano o alergeno, lo primero que está en contacto con la célula macrofágica, es decir, que es la célula presentadora de antígeno por excelencia. Este antígeno luego es presentado al T cooperador, el cual, gracias a la liberación de sustancias más citoquinas y otras sustancias, ellos van a inducir la producción o la estimulación en el linfocito B de los anticuerpos que van a ser específicos y van a producir entonces la inmunidad en el individuo. Esta reacción inmunológica básica, ¿verdad? Es justamente la que nos puede defender, y que nos ha defendido desde toda la vida, de todo lo que es infecciones, etcétera, factores justamente de sensibilización alergénica, entre otras cosas. Ahora bien, este virus, como le dije anteriormente, va entonces a estar en contacto con el neumocito tipo 2. Este neumocito, este COVID, gracias a la unión de una enzima convertidora de angiotensina, cuyas siglas son ECA2, va a favorecer la endocitosis, es decir, el paso del paso extracelular al intracelular. Aquí, en el momento de pasar en el factor intracelular, ocurre esa endocitosis del virión con la ayuda de una proteasa de membrana, ¿verdad? De este neumocito tipo 2, y luego este virión, ¿verdad? Va a liberar dentro de la célula su patrón de RNA. Este RNA viral intracelular se va a acoplar al aparato de Golgi. Recuerden ustedes que esto es la fábrica más importante, el patrón más importante nuclear de cualquier célula. Y en este caso, él se une a ese aparato de Golgi. Y al unirse al aparato de Golgi, va a producir entonces la inducción de proteínas no estructurales en este sentido y formación de un complejo de replicación de RNA propio viral. Este complejo de replicación RNA ya viral, ¿verdad? Se vuelve otra vez dentro del mismo complejo de Golgi intracelular y va entonces a perpetuar la multiplicación viral ya propia del virus. Es decir, el mismo huésped, el mismo paciente se va a transformar en el fabricador propio de COVID, el mismo propio de COVID. Este patrón entonces, estos viriones, ¿verdad? Ya COVID propios inducidos por este neumocito tipo 2, específicamente por el complejo del aparato de Golgi, entonces va a empezar a ensamblar estas proteínas RNA virales dentro de este nuevo complejo de Golgi, de una nueva célula. Estos viriones son liberados dentro de la nueva célula y empiezan a transportarse llegando otra vez a la membrana celular. Aquí pasan dos vías. O queda infectante intracelular en el paciente, y si este paciente de alto riesgo, con seguridad va a llegar a producir fibrosis pulmonar y todos los detalles hasta la muerte. O puede ser expelido, ¿verdad?, de la membrana celular por la tos. Entonces, esa tos está muy cargada desde ya virus propios del COVID, infectando a otros seres humanos. Por allí que
Los grupos de alto riesgo son entonces todos aquellos pacientes que tengan enfermedades cardíacas, pacientes mayores de 65 años, que tengan enfermedades respiratorias, que tengan niños menores de 5 años por el factor de efecto, por supuesto, de inmunidad fisiológica, por así decirlo. Embarazadas, tabaquismo, cáncer y obesidad, fundamentalmente. Para entender la importancia de lo que estamos viviendo, hay que entender la diferencia entre una epidemia y una pandemia. La epidemia es el aumento de la incidencia de casos similares en poblaciones humanas, pero de una geografía muy determinada. Sin embargo, la pandemia se presenta en casos de una misma enfermedad en forma simultánea, pero en mucho más de 2 continentes. En consecuencia, estamos viviendo una pandemia globalizada. Y con las características de ESP2, que son justamente un factor de emergencia de salud pública de importancia internacional. Es decir, estamos viviendo en estos momentos una pandemia de altísima severidad y de altísima gravedad. A nivel mundial, para el día de hoy, tenemos más de 10,5 millones de casos a nivel mundial, de los cuales la mitad se han recuperado afortunadamente, pero hay más de 500.000 casos de muertes inducidos por este virus. En Venezuela, hasta el día de hoy, 2 de julio, tenemos 6.000 casos confirmados, con 1.600 casos recuperados y 51 muertes según las cifras oficiales. Pero lo importante no es esto. Lo importante es que en las últimas 2 semanas el crecimiento ha sido prácticamente exponencial. Es decir, estamos en este momento en la etapa de ascenso, ¿verdad? Que en donde la curva no se ha aplanado. Y por supuesto, es el momento que tenemos que aumentar y afianzar todas las medidas de prevención. Hay que tener muy claro lo que es un caso sospechoso y un caso comprobado. Caso sospechoso es cualquier persona de cualquier edad que en las últimas 2 semanas, es decir, 14 días, ha presentado fiebre, que es un punto cardinal de signos clínicos, o tos, y al menos uno de los siguientes signos o síntomas: disnea, dolor muscular, o sea, mialgias, artralgias, cefalea, odinofagia, y que además en el mismo periodo de tiempo refiera haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo sospecha de COVID-19. Para esto hay que entender su estatus, digamos, migratorio. Todos aquellos pacientes que han estado en contacto o con transmisión local comunitaria de COVID-19 o de China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, etcétera, Francia, Alemania, hoy en los actuales momentos Latinoamérica, que es el continente que tiene mayor cantidad de nuevos casos, como Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, puede ser un caso sospechoso. Ahora bien, un caso confirmado es aquella persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, pero que además cuente con un diagnóstico confirmado por laboratorio, la PCR, que es el confirmatorio, emitido hoy por hoy por el Instituto de Higiene venezolano, y creo que ya se está, afortunadamente, realizando en otras partes del continente, digamos, de Venezuela. La patogénesis postulada para este SARS-CoV-2, ¿verdad?, es la siguiente
y que depende de dos variables fundamentales. Primero, la carga viral, es decir, la cantidad de virus que el paciente, ¿verdad?, puede estar en contacto. Y segundo, el estatus de inmunidad del propio paciente. Esas dos variables son fundamentales, ya que si la carga viral contagiante, ¿verdad?, es poca, por supuesto, la respuesta va a ser mucho más benévola. Si la carga viral es mayor, por supuesto, va a ser mayor, pero el estatus inmunológico también es fundamental. De allí que cuando se incluye el patrón viral en la vía respiratoria, entonces pueden tener dos vías. Si la viremia es moderada y el paciente está en un estatus normal, digamos, inmunidad, es asintomático. Pero este paciente asintomático puede ser contagiante, eso es muy importante. El asintomático puede ser contaminante sin saberlo, por los síntomas. Ahora bien, si esta epidemia es significativa con factores y además tiene comorbilidad, el paciente, por supuesto, puede tener una replicación viral importante en órganos multisistémicos, pulmón, riñón, hígado, inflamatoria, una inflamación respiratoria sistémica elevada, shock séptico y muerte. O puede tener entonces, si el paciente no tiene esa inmunidad tan deteriorada, puede tener entonces una sobreactivación de células T, puede haber una difusión inmune o incluso, ¿verdad?, producir estabilidad o producir lo que llaman tormenta de citoquina e inducir un síndrome multisistémico y la muerte. Con una desregulación, como también puede tener desregulación cardiovascular, también la muerte. Es decir, todo esto va a depender entonces de dos variables, carga viral y el estatus del organismo. Por supuesto, todas aquellas personas que tengan un defecto inmunológico, y entre ellos los ancianos, mayores de 65 años, etcétera, son personas de alto riesgo. Es por ello que es muy importante la prevención y cuidar este tipo de pacientes. Dentro de la dinámica de desenlace del COVID-2, tenemos que entender muy bien cómo puede ser la evolución. La primera semana, que es, digamos, el proceso de contagio, todos son asintomáticos. Absolutamente todos. A partir del octavo día, o sea, de la primera semana de contagio, puede haber diferencias. Aquellos pacientes que son asintomáticos porque tienen su inmunidad normal, pueden entonces estar contagiados, crear su anticuerpo bloqueante y justamente lo que uno espera, que lo llaman la inmunidad de rebaño. ¿Ok? Eso representa más o menos el 30% de la población. Aquellos pacientes que pasaron su semana asintomáticos y empiezan a tener síntomas leves o moderados, que están contagiados, y que crean inmunidad, estos pacientes en el fondo son quizás los mejores, porque van a crear su propia inmunidad y son los que realmente no van quizás a contagiar. Sin embargo, los que están asintomáticos no sabemos si tienen o no tienen esa inmunidad. Eso es lo importante de tú saber y protegerte. No sabes quién puede tener porque no tiene síntomas, puede estar contagiado. Eso representa un 55% de los pacientes contagiados. Luego tenemos lo de COVID grave, es decir, aquellos que son asintomáticos, tienen síntomas graves que ameritan hospitalización, porque es una enfermedad respiratoria muy severa, pero que se curan y ellos crean con inmunidad. Y aquellos entonces que están, el 5% son el 10%. El 5% serían los asintomáticos con síntomas graves que ameritan de ventilación mecánica, porque están en cuidado intensivo. Estos sí van o crean inmunidad o pueden difundir, que son justamente los pacientes que fallecen. Síntomas: la fiebre es fundamental, la tos seca, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Y diagnósticos por exudado nasofaringeo faríngeo. Recuerden que la prueba rápida no garantiza diagnóstico. Tiene que ser la confirmatoria para dar diagnóstico de infección por COVID. Esta semana de la alergia, ¿verdad? Queremos colaborar, insisto, agradezco mucho a la sociedad
por esa colaboración. Y tenemos entonces que diferenciar, quizás el punto más importante de la conferencia, la alergia del COVID, porque se asemeja mucho clínicamente. Por eso es que, fíjense bien, las enfermedades respiratorias alérgicas, ¿verdad? Ellas no dan fiebre, mientras que el COVID siempre da fiebre. Eso es patognomónico. La sensación de falta de aire que mejora con los inhaladores habituales, ¿verdad? Y los alérgicos, es alergia, mientras que en COVID estos inhaladores no van a mejorar el factor respiratorio. El hecho de tener picor nasal, ótico, palatino ocular es alergia, mientras que en el COVID eso no da picor. Es decir, afortunadamente, si no pica, no es COVID. Tengan esa mnemotecnia que nos va a ayudar bastante. El hecho de estornudos, rinorrea acuosa, eso es muy presente en diferentes rinitis alérgicos. En COVID no hay estornudos ni rinorrea mucosa ni purulenta, a menos que esté infectada. A nivel síntomas oculares son muy frecuentes en personas con rinoconjuntivitis alérgica. En COVID no hay síntomas oculares. No hay dolor muscular ni astenia general en alergia, mientras que uno de los característicos, signos característicos propios del COVID, de malestar general, diarrea, dolor muscular, etc. Entonces, estos signos nos van a ayudar muchísimo a diferenciar de un proceso alérgico a un proceso de COVID. En asma bronquial, las infecciones virales en general pueden precipitar las extensiones del asma y los bajos niveles de control hacen que eso se acelere mucho más. El control apropiado del asma es mandatorio durante la pandemia. Eso es fundamental. El asmático no tiene por qué parar la medicación. El asmático, con más razón, tiene que estar mucho más controlado para evitar la infección. Todos los tratamientos regulares del asma deben ser usados regularmente, sin omisión. Las directivas del GINA, como todos conocemos, que son los que dan las pautas para el asma bronquial, ellos establecen que los pacientes no deben suspender su medicación por nada del mundo, ya sea esteroide, oral o inhalado, incluso si tiene COVID. Eso es muy importante. Las nebulizaciones son contraindicadas. El nebulizador no debe utilizarse en sospecha de COVID porque el nebulizador puede aumentar la transmisibilidad a nivel familiar, etc. El uso por eso es preferible usar los inhaladores con espaciadores en vez de los nebulizadores. La inmunoterapia, sin embargo, a pesar de no estar contraindicada durante la pandemia, deben no utilizarla si el paciente tiene COVID, obviamente por razones obvias de no inducir mayor cantidad de agresión en el organismo. En este sentido, debe suspenderse la inmunoterapia en aquellos casos que se demuestre que es positivo para COVID en caso de pacientes con inmunoterapia. En rinitis, la velocidad, el hecho de tener COVID no aumenta el factor alérgico de rinitis alérgica. Se deben analizar los casos para no confundir alergia con síntomas de COVID, como lo vimos en la tabla anterior. El uso de esteroides inhalados no incrementa la susceptibilidad para el COVID. El uso de mascarillas es obligatorio, pero también la protección ocular por la concomitancia con conjuntivitis alérgica. La indicación de inmunosupresores, inhibidores de la calcineurina, debe ser evitado en estos casos. En cuanto al tratamiento en uso, ha habido mucho adelanto al respecto, muchos estudios. Hoy en día el remdesivir, que es el que interfiere específicamente la polimerización de la enfermedad viral justamente en los cuerpos de Golgi, es quizás el medicamento hoy por hoy más indicado como antiviral específico en COVID. Los demás son medicamentos coadyuvantes en cuanto a los síntomas generalizados. Estamos hablando liponavir, hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, todo esto, hasta plasma convaleciente, son medicamentos que son, digamos, útiles en aquellos pacientes muy escogidos, no desde el punto de vista general. Y hay aquí, ahí que como vemos esta lámina, quizás Remdesivir, porque actúa en la parte de Golgi, quizás sea hoy por hoy la medicación más indicada para, digamos, eliminar en aquellos pacientes el virus que ya está infectado.
En cuanto a la parte cardiovascular, se ha visto un riesgo tromboembólico en COVID-19 con bastante frecuencia. Se han informado casos de tromboembolismo con parámetros de coagulación alterados y trombosis microvascular. Se necesitan mucho más datos sobre el riesgo trombótico y el impacto de la profilaxis. Lo que se sabe es que hay un marcador que es la elevación del dímero D, que obviamente da un mal pronóstico. No se recomienda la anticoagulación terapéutica a menos que exista indicación. Existe poca evidencia para considerar justamente esto como causa directa de deterioro de oxigenación. En cuanto al uso de antihipertensivos y COVID-19, hoy en día se dice que tampoco hay razón para su interrupción. Se ha propuesto inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de receptor de angiotensina, con cierto efecto benéfico en la enfermedad, pero tampoco se ha comprobado como algo que apoye 100% esta hipótesis. En conclusión, se ha visto muchas prácticas con medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, letonavir, plasma convaleciente, etcétera. Y lo que se sabe es que realmente lo que hoy en día sirve es, y certero, es la prevención. No existe otra medida en los actuales momentos. Es por ello que el hecho de lavarse las manos, el hecho de no escupir, el hecho de no tocarse la cara con las manos sucias, el hecho de limpiar y desinfectar superficies de todo común, sin exagerar. Yo creo que en lo particular prefiero ser exagerado, pero sin exagerar porque he mostrado que mucho más importante es el uso de mascarilla, lavarse las manos, es fundamental. Y sobre todo, quedarse en casa. Yo creo que eso es una de las prevenciones más importantes para evitar el contacto y utilizar el aislamiento social. Es decir, evitar el contacto con personas posibles de infección, porque puede ser asintomática, pero puede estar contaminada. De allí que, repito, el lavado de las manos, ¿verdad? Fundamental. El uso de tapaboca es lo que hoy por hoy es lo más importante. Si hay un paciente con COVID en casa, hay que tenerlo, ubicarlo en una habitación bien ventilada, por lo menos un metro de distancia es lo fundamental. La madre que esté lactando, por supuesto, que esté lactando porque tiene que usar ella tapaboca. Evitar visitas extras. Se sabe que más de 8 personas hay riesgo, que sean familiares. ¿Okay? Evitar los contactos sociales. No estamos en este momento para hacer visitas sociales. Y evitar, por supuesto, el contacto con líquidos corporales en los pacientes. Bueno, espero que esta sea su atención. Reitero mi agradecimiento a la Sociedad de la Inmunología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, doctor Aldrey. Excelente conferencia. Como siempre, un placer escucharlo y compartir con todos nuestros afiliados y todos nuestros oyentes su gran cantidad de conocimientos, en este caso, en las alergias respiratorias. Continuando entonces con nuestra conferencia, vamos a recordarles que estamos celebrando la Semana Mundial de las Alergias y vamos entonces a tener la presencia ahora, el grato placer de tener a la doctora Graca Rodríguez, quien es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, del Núcleo Aragua, es especialista en pediatría y puericultura del Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terreno, especialista en inmunología y alergias del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, que es médico adjunto del Departamento de Pediatría en el Hospital Central de Maracay como alergólogo inmunólogo y colaborador docente en pregrado y posgrado del Hospital Central de Maracay. La doctora Graca nos va a hablar entonces de la parte de piel, en este caso, con respecto a el COVID-19. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Sabemos que es un esfuerzo complicado para usted por el hecho de estar fuera de la ciudad de Caracas, en el tema de internet, etcétera, pero aquí estamos. Y vamos entonces a aprovechar los siguientes minutos con la doctora. Bienvenida. Gracias a la sociedad por la invitación esta noche a disertar sobre este tema, por el esfuerzo que realiza para podernos mantener al día. Gracias al doctor Oscar que ya se dio y que, bueno, ha adelantado mucho de lo que tenía que decir en un inicio. Hoy vamos a hablar de lo que son las dermatosis en los tiempos de pandemia y cómo abordar este tema. Siguiente.
En esta primera lámina que vemos acá, quiero destacar el hecho de que existen proteínas estructurales, no estructurales y accesorias, y de ellas la más importante es la proteína S, de la cual ya ustedes escucharon muchísimo hace un momento con la conferencia del doctor Oscar. La importancia que cobra esta proteína radica en el hecho de que es ella la que hace el anclaje a los receptores de angiotensina. Siguiente. En un principio, lo que conocemos del COVID desde sus inicios hasta la fecha ha cambiado muchísimo. En un principio, la importancia de esta proteína radicaba en el hecho de que al activar los receptores de la angiotensina, esto se encontraba en las células endoteliales, los neumocitos, y confería cierta protección pulmonar. De allí, al inicio se comentaba eran de básicamente 3 síntomas que afectaban el dolor torácico, dificultad respiratoria, la tos, la fiebre. Sin embargo, con el pasar del tiempo, justamente con las lesiones en piel, con esa aparición, se detectó que también, o sea, esos receptores ECA no solo están en esos sitios, sino que se encuentran a nivel de lo que es el sistema gastrointestinal, el sistema renal, en los pulmones y en la piel. Y específicamente en la piel, en las vesículas sanguíneas de la piel, en la placa basal de la epidermis y en los folículos pilosos. Siguiente. Eso ha hecho que se plantee incluso una teoría de que quién sabe si la disrupción de esa barrera de la piel pudiera ser una puerta de entrada también para la infección. En la medida que continúen los estudios, pues veremos qué cambios vamos a tener. Siguiente. Estas láminas que presento a continuación tienen que ver con una cortesía de la UAO, es un resumen de la inmunopatología de la infección por COVID-19, y de ella quisiera destacar unos puntos. El hecho de que en una infección, una respuesta normal ante un virus, pues hay implicación de diversas citocinas, como la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, los interferones. Y estas son citocinas que son comunes igualmente cuando hablamos de dermatosis como la dermatitis atópica, donde encontramos la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta, o los interferones en las dermatitis de contacto. Siguiente. Igualmente, en continuidad de esta misma imagen, dependiendo del momento que nos encontremos en la infección, o sea, en qué fase nos vamos a encontrar, también se ha determinado que pueden aparecer las lesiones de piel. Por ejemplo, las lesiones acrales suelen aparecer cuando hay trastornos de la coagulación. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en vista de ello, no podemos pasar por alto hablar un poco sobre cuáles son esas manifestaciones cutáneas que están asociadas a la infección por COVID. Teniendo en cuenta que la piel es un órgano bastante extenso donde se manifiesta una multitud de patologías sistémicas. Igualmente, las enfermedades exantemáticas se expresan en la piel partiendo de que esa es la expresión de diferentes virus y por lo tanto el SARS-CoV-2 no es la excepción. En un inicio, cuando empezó la pandemia en Wuhan, hubo muestras de autopsia y ellos pudieron demostrar inclusive que había un cierto trofismo del virus por la piel y otros órganos, y que además desde el punto de vista histológico se podía encontrar un infiltrado linfocitario perivascular que era inespecífico en la dermis superficial. Siguiente. Posteriormente, cuando la pandemia llega a Europa, iniciando desde Italia, posteriormente, en el hospital del ECO de Lombardía, se le hicieron el seguimiento a 88 pacientes. De esos 88 pacientes, el 20.4 tenían lesiones cutáneas, que no tenían relación con la ingesta de ningún medicamento. 45% de los pacientes tenían lesiones que se presentaron al inicio de la enfermedad y un 55% se presentó las lesiones durante la hospitalización durante el alta. Posteriormente se ve afectado a España y ellos inician lo que se llamó el estudio COVID-piel, aún en vigencia. Es un estudio multicéntrico y solo en las primeras 2 semanas lograron reunir 375 pacientes con manifestaciones cutáneas, bien fuese en el contexto de los casos subjetivos o de casos confirmados.
¿Qué encontraron ellos junto a otros estudios? Encontraron fundamentalmente 5 patrones. Un primer patrón donde había lesiones acrales. Este tipo de lesiones se presentó en el 19% de ellos y fundamentalmente aparecían dichas lesiones cuando había trastornos de la coagulación. Se vio en pacientes jóvenes inclusive, de edad media. Un segundo patrón vesicular que solo se presentó el 9%, básicamente descrito un adolescente de 13 años, al que también se le ha denominado varicela light. Siguiente. Un patrón urticariforme en el 19% de los pacientes, también en pacientes jóvenes y niños, que no tiene diferencia con una urticaria común. Y el patrón más frecuente fue el patrón 4, que es el máculo papuloso, que en su comparación podía presentarse tanto al inicio de la enfermedad como incluso después de la hospitalización. Y no tiene diferencias algunas al tratar de compararlo con lo que son las lesiones exantemáticas. Por último, y siguiente, un 6% mostró un patrón 5 de lívido reticular que podían progresar incluso a necrosis, solamente el 6%, y lo curioso de esta lívido reticular es que solía ser de manera unilateral. Siguiente. Dicho esto, también hubo preocupación durante este periodo que ha pasado de estos 6 meses de la pandemia, de estudiar aquellas lesiones cutáneas que estaban relacionadas con el uso de los métodos de prevención, lo que tenemos que usar todos los días. Y uno de los estudios que se publicó en febrero del 2020, de Lang, Song, Nico y colaboradores, habla sobre las lesiones cutáneas que se relacionaban con la prevención durante la pandemia COVID-19. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que había una alta incidencia de complicaciones cutáneas que se relacionaban con las medidas de prevención en los trabajadores. Incidencia que está relacionada con las medidas de prevención en los trabajadores de salud cuando estaban al cuidado de los pacientes durante la epidemia. La prevalencia encontrada fue de daños en piel o lesiones en piel fue del 97%. Este estudio estaba conformado por 542 pacientes, de los cuales 526 trabajadores de salud presentaron daños o lesiones cutáneas que afectaban en un 83% al puente nasal por el uso de los tapabocas, seguido de lesiones en manos, mejillas y frente. También ellos determinaron que la higiene de las manos tenía una alta incidencia para favorecer las dermatitis en las mismas y que había otros factores de riesgo como la frecuencia de lavado, muchas dermatitis secundarias por el uso de soluciones hidroalcohólicas. Ese exceso de higiene pues va a disminuir la flora microbiana residente y transitoria, así como que afecta lo que es la capa lipídica protectora y va a promover la disrupción de la barrera. ¿Qué obtenemos a corto plazo? Que se favorecen dos tipos de lesiones fundamentalmente. O bien desarrolla una dermatitis de contacto irritante que pasa por diversas etapas desde la sequedad, la irritación, el prurito, las grietas y el sangrado. O bien puede desarrollar una dermatitis alérgica, o bien puede desarrollar una dermatitis alérgica de contacto, que suele ser más rara y que depende de la susceptibilidad del individuo, donde es probable que se deba a algún ingrediente del producto, pudiendo presentar desde lesiones graves hasta la anafilaxia. Es de destacar que en nuestro medio pues es curioso el hecho de que dentro de la normativa para poder acceder a ciertos locales comerciales no deben proporcionar gel hidroalcohólico. Sin embargo, en la misma cultura de nuestro medio, pues muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que nos dan, ya que hacen mezclas a fin de abaratar costos y pues no sabemos qué es lo que colocan. ¿Qué es lo que se sugiere? Que bueno, dado que es una normativa con la que hay que cumplir, hay que colocarse el gel y en la medida de lo posible, a la brevedad que le sea posible al individuo que tiene este tipo de lesiones o esta predisposición, pues lavarse las manos con agua y jabón para retirar el producto. Siguiente. En las dermatitis que son secundarias al uso de soluciones hidroalcohólicas, pues están implicados muchos ingredientes, entre ellos el clorhexadina, el clorhexenol, amonio cuaternario, el alcohol, y entre otros. También en el cloro común que usamos para la higiene de nuestros hogares, las altas concentraciones de hipoclorito sódico pueden producir irritaciones en la piel en diferentes grados de severidad. Si a eso le sumamos el hecho de que en nuestro medio creemos desde el punto de vista cultural que mientras más concentrado mejor o más efectos vamos a obtener, imagínense que la frecuencia de hacer ese tipo de higiene
pues va a causar serios problemas en la piel. Y ni qué decir de cuando acostumbran a mezclar diversos desinfectantes con el mismo fin, que no solamente contribuye a una mayor lesión en la piel, sino que también puede ocasionar neumonitis química. La Organización Mundial de la Salud pues, ha hecho recomendaciones de que si el hipoclorito sódico, que es el agente más común disponible en todos los medios, es al 1%, las diluciones para su uso sean de partes iguales, 1 a 1. Mientras que si el hipoclorito sódico está al 5%, se utiliza 9 partes de agua con una de hipoclorito. La siguiente. Llegado a este punto, ya hemos hablado de las lesiones que aparecieron en relación con la pandemia, hablamos de las lesiones que se han desarrollado en cualquier individuo común por el uso de las medidas de prevención que hay que tomar, y qué hacemos con nuestros pacientes que tienen diferentes dermatosis diagnosticadas en estos tiempos de pandemia. Hablamos de la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, la urticaria, las lesiones cutáneas que están en el contexto de autoinmunidad y entre otras la psoriasis, por ejemplo. Entonces, en relación a esas diferentes dermatosis, pues uno tiene que tener diversas consideraciones. La primera, ¿es un paciente con un diagnóstico de nuevo o es un paciente que ya tiene tratamiento instaurado en función a la diversidad de severidad que se pueden encontrar? ¿Es un paciente que tiene un diagnóstico de cualquiera de estas dermatosis y a su vez está infectado con SARS-CoV-2? ¿O es un paciente que tiene estos diagnósticos y que además recibe terapia inmunomoduladora o agentes biológicos? Y por último, ¿es un paciente con dermatosis del personal de salud? Siguiente. Teniendo en consideración todas estas preguntas, tenemos que, uno, individualizar al paciente. Las recomendaciones de la UAO van dirigidas a que en lo posible la atención sea vía telefónica o a través de los recursos tecnológicos de la telemedicina. Hay que educar al paciente sobre los síntomas COVID, puesto que pueden confundir o aparecer en el contexto de que tenga relación más con una reacción adversa que con lesiones COVID realmente. Y tenemos que procurar bajo toda medida frenar la transmisión, es decir, insistir e instruir en las medidas apropiadas para disminuir la transmisión de la infección, aunque en principio estas medidas puedan empeorar la dermatosis. ¿A qué me refiero? Debemos promover el aislamiento social, el uso de la mascarilla, el uso de guantes de ser necesario y ese lavado frecuente de las manos de al menos por 20 segundos con agua y jabón. Insisto, si el individuo debe utilizar algún tipo de gel que pueda perturbarle o causar daño, pues es una medida que hay que cumplir y en la medida posible debe retirarse con agua y jabón este líquido que puede causar daño. Igual, si hay lesiones de piel y necesariamente tiene que salir de su hogar, debe usar ropa apropiada. En la medida de lo posible debe estar cubierta toda la piel. Siguiente. En cuanto a los tratamientos, incluye un grupo de medidas generales en las diferentes dermatosis que suelen ser comunes a la mayoría de ellas. Una de estas es el uso de las cremas hidratantes. Recordemos que las cremas hidratantes vienen como emolientes, como humectantes, con proteína rejuvenecedora o inoclusiva. Todo ello con el fin de buscar que la barrera de la piel se permanezca indemne, de favorecer la señalización celular, mejorar esa textura y el aspecto de la piel enferma, atraer al agua al estrato córneo, reponer esas proteínas que son esenciales en la piel y bloquear la evaporación del agua. Lo que más se utiliza son los emolientes, que van a tener diversos contenidos de ingredientes, con factores que pueden ser protectores para el individuo. O sea, igualmente, existe la duda, ¿me lo pongo o no me lo pongo? O sea, siempre se debe utilizar la crema hidratante. Si tenemos dudas, una vez que lleguemos a nuestro hogar y que hacemos el deseo correcto, debemos colocar. Y si no, tratar de usarlas por lo menos en las noches, ya cuando estemos en el hogar. Pero sí se pueden utilizar y se deben utilizar también. Siguiente. En las dermatosis en general, pues tenemos que continuar el tratamiento, debemos continuar el tratamiento específico para las mismas. Incluso cuando el individuo tiene un tratamiento sistémico, por ejemplo, una dermatitis atópica moderada severa. Existen algunas disyuntivas al respecto, sobre todo cuando hay el uso de que el individuo tenga una infección activa por SARS-CoV-2 o COVID-19
y que además tiene tratamiento sistémico. La disyuntiva radica en el hecho de que si suspende o no suspende el tratamiento. La recomendación es trabajarlo y discutirlo con el equipo médico en función del paciente y sus comorbilidades. En relación a los antihistamínicos, perfectamente se pueden usar sin ningún problema. Siguiente. Con respecto al uso de los esteroides, que buscamos esa función antiinflamatoria e inmunosupresora a través de esa regulación de genes y citoquinas proinflamatorias, también existe una controversia sobre su uso, muy a pesar de que los corticosteroides forman parte de los protocolos de tratamiento durante la infección COVID-19. La controversia básicamente radica en el uso de los corticosteroides sistémicos cuando hay infección en el individuo por COVID-19. En cuanto a los corticosteroides tópicos, no hay ninguna contraindicación de usar. ¿Okay? Sí. En relación al uso de la terapia con drogas inmunomoduladoras, es decir, ciclosporina, ciclopina, micofenolana, acetropina, micofelonato, temofetilo, metrotexate, entre otras, deben continuar la terapia. No hay contraindicación de dejarlo de hacer. ¿Cuándo deberíamos detenerlo o pensar antes de iniciarla? Cuando el paciente es un paciente que va a iniciar de nuevo este tratamiento. Entonces ahí sí deberíamos valorar la relación riesgo-beneficio y considerar las comorbilidades del individuo, así como los factores de riesgo para una evolución más grave si tuviera una infección vírica. Sin embargo, no hay contraindicaciones para iniciarla y menos continuar. Cuando el paciente ha iniciado el tratamiento de manera recién y que aparecen lesiones en piel que sean nuevas, uno debe considerar el hecho de que pudiese ser una reacción adversa al medicamento versus esta posibilidad de una infección vírica. Recordemos que prácticamente todas estas drogas de inmunomoduladoras pues tienen dentro de la descripción de las reacciones adversas justamente lesiones de hipersensibilidad, lesiones en piel. Entonces hay que discernir adecuadamente si se trata de una reacción secundaria del medicamento o si es posible que haya una infección vírica. Siguiente. Lo mismo sucede con la terapia con biológico, por ejemplo el dupilumab de reciente uso. Quise destacarlo porque dentro de las reacciones adversas más comunes están en 10% de los oculares, las rinofaringitis, las reacciones locales en piel, los trastornos gastrointestinales, el dolor de espalda, entre otros. O sea, perfectamente que se trata de una infección por COVID, dados los síntomas, y no reacciones adversas. Entonces hay que discernir muy bien de qué se trata, si es una cosa u otra. Siguiente. Otras consideraciones es todo paciente con tratamiento que tenga involucre drogas sistémicas, drogas inmunomoduladoras o biológicos y que estén infectados por COVID-19 debe valorarse con un equipo médico para considerar en función a los hallazgos y a su gravedad si se suspende temporalmente el tratamiento o incluso pudiera considerarse bajar la dosis durante el periodo de la actividad de la infección. Pero como dije en un inicio, pues esto tiene que ser evaluado por el equipo médico, ¿ok? Bien, y nosotros nos cuidamos. Pues empezando por nosotros debemos utilizar todas las medidas de bioseguridad que se han recomendado. Esto con el fin de disminuir la transmisión del virus y también exigirle a nuestros pacientes que cumplan con las mismas. Desde nosotros debe partir el ejemplo. Una de las recomendaciones de la UAO que ha hecho con mayor insistencia es el uso de los recursos tecnológicos con los que contamos, por ejemplo, lo que es la telemedicina, de preferencia o siempre que sea posible, ya que ese distanciamiento social, con muy pocas excepciones y muy puntuales en pacientes, por ejemplo, que tengan inmunodeficiencias, asma severa, pacientes con inmunoterapia endovenosa y otros casos más que otros individualizados, son necesarios para poder minimizar el riesgo de infección. Entonces debe partir de nosotros lograr que estas medidas se lleven a cabo para beneficios, cuidando a nuestros pacientes, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia. Ya para concluir, el SARS-CoV-2 es un nuevo virus que incluso pudiéramos llegar a considerar como una nueva patología de las que entran en las gran simuladoras, dada la diversidad de las lesiones y síntomas que se han descrito de su aparición.
En relación con la dermatosis en general ya diagnosticada, tenemos que considerar diferentes aspectos en las etapas del diagnóstico, la fase del tratamiento, las comorbilidades del individuo y la presencia o no de la infección del COVID-19. Siempre esto debe hacerse bajo un ambiente de seguridad, tanto para el paciente como el personal de salud. Y por último, no hay contraindicación para continuar los tratamientos antihistamínicos, esteroides, inmunomoduladores, biológicos, entre otros. Siempre también en el contexto de cada paciente individual. Mil gracias por su atención. Disculpen todas las fallas de conexión. Esto es en todo nuestro país. Mientras llega el nuevo día, seguimos aprendiendo. Disfrutamos de las cosas sencillas y contemplamos nuestro alrededor. Más allá de esta pandemia, seguimos viviendo y en pocos meses pues tendremos nuevas novedades al respecto. Gracias a todos, gracias a ti, a la sociedad, a ti, José Luis. Mil gracias, doctora Graca, por su intervención. Excelente conferencia en la que vimos que no solamente los pacientes tienen que cuidarse, sino también nosotros los médicos que estamos en contacto con esta gente, con estos agentes, quise decir, tenemos que cuidarnos muchísimo porque también podemos ser susceptibles de enfermarnos. Pues nada, tengo que agradecer nuevamente la presencia de ustedes aquí con nosotros, agradecer la presencia también de los doctores, tanto Aldrey como la doctora Rodríguez, quienes han amablemente accedido a compartir sus conocimientos con nosotros en el día de hoy. Debo, pues por supuesto, nuevamente agradecer a nuestros patrocinantes, Laboratorio Oftalmi, quienes han estado con nosotros en este evento, y también el apoyo técnico de Caracas Hosting. Muchísimas gracias de verdad, y no me quiero despedir sin antes darle algunos anuncios, a seguirnos, invitación, a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí está nuestra página web, nuestras redes, nuestro canal de YouTube, donde próximamente guindaremos este webinar también, y nuestro correo electrónico para si desean algún tipo de información. También quiero invitarlos a nuestro próximo webinar del día 9 de julio, en el que vamos a tener una perspectiva inmunológica del COVID-19 con los doctores Alexis Martínez, hablando de acercamiento a la inmunofisiopatología, el doctor Tarazona, hablando del COVID-19 y las manifestaciones clínicas, el doctor Belmar Quintero, hablando del síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrico, y la doctora Carmen Álvarez, hablando del tratamiento del COVID-19. Entonces, esto va a ser el día 9 de julio. Ahí hay un error, no es a las 6, a las 4 de la tarde. En nuestras redes vamos a publicar la forma de unirse a través de Zoom, la aplicación de Zoom. Y también el Congreso o la Conferencia Internacional de la Asociación Mundial de Alergia, que este año pues se va a hacer online, en vista de todo lo que todos conocemos, de 16 al 18 de julio. Muy, muy interesantes los tópicos y de verdad que un acceso bastante amigable. Totalmente invitados para esto. Y por último, invitarlos a nuestra celebración anual del Día Nacional de la Alergia e Inmunología, el día 14 de julio, también por este medio, a través de nuestra página web. Vamos a celebrar, como siempre, a dos excelentes amigos y excelentes maestros, como son el doctor Nelson Raúl Suárez, quien es merecedor de este año del premio doctor Armando Pérez Lozano a la trayectoria dentro de la sociedad, y al doctor Mario Sánchez Borges, quien es merecedor del premio doctor Carlos Benaín Pinto por la trayectoria académica. Mis felicitaciones para ambos y espero verlos a todos ese día para compartir con estos dos insignes maestros. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a mantenerse conectados con nuestras redes para nuestras próximas actividades y nuevamente gracias a los conferencistas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y noches para todos.